Buenas noches, soy Jorge Ríos y estoy gordo. Estoy gordo porque lo único que me gusta hacer es comer y tuitear y comer. A los gordos no nos gusta perder tiempo, y menos pidiendo de comer. Tenemos mucha hambre, por eso estamos gordos. A mí me choca tener que hacer una llamada, que la señorita me diga, un momentito por favor, y escucharla 5 minutos hablar con la de al lado, sin tomar un pedido, especialmente no el mío. También me choca tener que meterme a una página de internet y acordarme de cuál es el user y el password de esta página, o si mi restaurante favorito está en esta página, no sé, ¿ok? Entonces dije, voy a simplificar las cosas, mejor voy a inventar algo más sencillo, algo que combine estar gordo y tuitear. Nosotros inventamos los pedidos a domicilio a través de Twitter. ¿Por qué inventamos Tweet2Go? Por las mismas razones que ya les dije. Todos los pedidos a domicilio son llevados a cabo a través de llamadas molestas o páginas de internet bastante complejas. Asimismo, existe un mercado de más de 500 millones de personas en Twitter y ninguna de ellas podía comprar nada a través de esta red social hasta que llegó Tweet2Go. Les presento el futuro del online ordering. Nosotros creamos un nuevo medio para que estas más de 500 millones de personas pudieran pedir lo que quisieran a través de Twitter. Les presento el futuro, resumido en un tweet. ¿Cómo funciona? Esta es una orden de Tweet2Go. Simplemente se menciona el restaurante del cual quieres comer, le dices lo que quieres comer y utiliza el hashtag mágico, hashtag #2Go. ¿Qué hace el hashtag? Hace magia. Todas las menciones que tiene un restaurante se filtran. A través de nuestra plataforma solamente llegan aquellas que son pedidos, las que tienen el hashtag. Esta plataforma la pueden utilizar restaurantes, estéticas, bares, farmacias, etc. Al recibir un tweet, es el mismo tweet que ya les enseñé, el establecimiento le da clic al user, donde dice Jorge Ríos en azul, y ya puede ver la información del usuario necesaria para hacer la entrega. La dirección, el celular, el mail, etc. Esto da lugar a una interacción bastante sencilla, bastante fat-friendly. El usuario tuitea su orden, el comercio la recibe y la confirma, te olvidas del mundo, de repente llega un burrito grande de arrachera a tu casa, lo pagas, se acabó. Engorda en menos de 140 caracteres. Esta slide no habla de mí, habla de Tweet2Go. Con un solo registro, los usuarios de Tweet2Go pueden pedir a cualquier establecimiento que ya esté registrado, al que sea. Asimismo, enviar un tweet es fácil, accesible, rápido, no sudas cuando lo haces, no tienes que agacharte para hacerlo, no tienes que descargar ni instalar nada, etc. Por ende, con este único registro universal y con tu Twitter ya precargado en tu celular, ya puedes hacer un pedido a cualquier establecimiento que tenga servicio a domicilio o servicio de reservaciones en todo el mundo. Es bastante útil también para los negocios. ¿Por qué? Genera una exposición de marca en cada pedido increíble. Les voy a hacer una demostración de una llamada para pedir una pizza. ¿Quién me puede decir qué pedí? ¿A dónde pedí? Nadie. Ahora, si lo tuiteo, ¿quién lo va a ver? Todos mis followers. Es como si gritara, ¡Hey, Domino's! Tráeme una pizza grande de pepperoni. ¿Qué pedí? ¿De dónde lo pedí? Todos mis followers saben lo que pedí, de dónde lo pedí. E incluso se generan estadísticas e inteligencia de mercado bastante valiosas. ¿Por qué? Porque tu restaurante, tu bar, puedes meterte a la sección de analíticas de la página de Tweet2Go y fijarte que Jorgito el Gordito pidió una pizza de pepperoni grande de Domino's a las 5:45 del 31 de octubre. Esto va alimentando esta base de datos y tú puedes crear estrategias importantes de mercado, comerciales, etc. El modelo de negocios que nosotros usamos, no le cobramos al usuario, no le cobramos a la persona que está tuiteando, nosotros nomás le cobramos el equivalente a $1 por pedido realizado al establecimiento. Jamás le cobramos al usuario de Twitter. Twitter es gratis y siempre debería serlo. Ahora bien, el mercado con el que nosotros trabajamos es de $30 billones en comercio social que se gastan cada año, de los cuales solamente a pedidos de restaurantes son $300 millones.
Hoy, Tweet2Go está conformado, como pueden ver, por 3 gordos. Javier, que es un ingeniero de computación. Federico, que es el encargado de negocios. Y un servidor, todo esto es suyo, que está encargado de manejo de producto. Ahora bien, hoy Tweet2Go ya recibió $40,000 de inversión por parte de Naraña Labs y NXTP Labs de Argentina. Con esto realizamos una prueba piloto de hace 3 semanas. Esas 3 semanas nos fijamos en cómo interactúa el cliente, cómo interactúa al momento de hacer un pedido, cómo lo usa, en qué se equivoca, y corregimos estos defectos. Ya tenemos un producto completo. Ya tenemos negociaciones avanzadas con la Canirac. Vamos a empezar por Nuevo León. Nos pidieron que les hiciéramos talleres de capacitación para que todos sus restaurantes ya puedan empezar a usar Tweet2Go. Por ende, necesito que ustedes me den $300,000 para poder hacer este lanzamiento nacional, llegar a los 10,000 pedidos cerrados y al 1,000,000 de usuarios para el final del año. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Por qué? Digo lanzamiento nacional, todo se puede. Digo lanzamiento nacional, pero hoy Tweet2Go no está limitado a las fronteras de México, sino que ya puede ser utilizado en este preciso momento por cualquier establecimiento en cualquier parte del mundo. Simplemente se tiene que meter el restaurante o el bar, lo que sea, a la página de Tweet2Go, se da de alta con su user sin necesidad de hablarnos a nosotros, ya puede empezar a vender a través de Twitter. Y bueno, los invito a unirse al equipo de Tweet2Go. Soy Jorge Ríos, muchas gracias.